15 minutos en la palabra una vez más. Este tiempo que he propuesto para considerar la epístola de Santiago, para leerla, para que juntos podamos ir a la palabra y aprender un poquito más de lo que Él tiene para nosotros. El día de hoy, ánimo hermanos, ánimo. Ánimo, ánimo en el Señor, ánimo en sus promesas, ánimo en la esperanza que Él nos ha regalado. Ánimo y no nos distraigamos con lo que este mundo nos plantea, ni de fondo ni de forma. Que nada nos desenfoque. Ánimo, enfoquémonos en el Señor. Ánimo, enfoquémonos en lo que somos en el Señor. Dice la epístola de Santiago, que hemos ido leyendo poco a poco, que hemos ido repasando, revisando, que hemos ido considerando en nuestras vidas como un espejo espiritual. Dice la epístola que dice: hermanos, estoy leyendo el versículo 9 del capítulo 5, hermanos, no se quejen unos contra otros, para que no sean condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomen como ejemplo la aflicción de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Ya han oído de la paciencia de Job y han visto el fin del Señor. El Señor es misericordioso y compasivo. Ánimo. Qué bueno que la perspectiva que nos pone la palabra de Dios hoy para nosotros en estos 15 minutos es que nos enfoquemos en que más allá de las aflicciones y las dificultades, nuestra esperanza, nuestra alegría y nuestro ánimo está fundamentado en el Señor, que es misericordioso y compasivo. Dice la palabra de Dios en los versos que acabamos de leer, que no nos quejemos, que no entremos en las dinámicas que este mundo propone, quejarnos, sentirnos mejor que el otro. Y quisiera además, adicionalmente a esto, citar la importancia que tiene la palabra hermanos. Santiago está escribiendo a la iglesia y en el escenario de la familia, como hermano nos está recomendando, como hermano nos está hablando y nos está poniendo a todos en la perspectiva, en el escenario que Dios quiere que nosotros estemos. Hermanos, no estén perdiendo el tiempo. No estén en esas dinámicas que no convienen y no corresponden a nosotros que somos de la familia del Señor. Recuerden que viene de decir que no murmuremos, que no juzguemos, que no seamos orgullosos, que si tenemos plata, que no, en eso no se fundamente nuestra esperanza. Nos está diciendo, hermanos, no se quejen los unos de los otros, porque así como tú te quejas de él tendría mucho de qué quejarse de ti, por ejemplo. Porque finalmente en esta carne nos equivocamos y lo que procuramos al leer esta epístola es tal vez equivocarnos un poco menos. Tal vez ir poco a poco aprendiendo del carácter del Señor y desaprendiendo de este carácter que hemos heredado de esta carne. Y por eso dice Santiago, hermanos, no hagan eso. No estén en eso. Recuerden que la vez pasada, en 15 minutos en la palabra, hablábamos de este tiempo de espera, que era un tiempo de preparación. Y esto tiene que ver de la mano de lo mismo, ¿no? De cómo aprovechar este tiempo bien y no desgastarnos en cosas que no convienen y formas que no convienen, que no aprovechan. Estar quejándonos de los hermanos, estar quejándonos porque las cosas no se hacen como nosotros queremos. No importa. Qué bueno que las cosas se hagan como Dios quiere. Qué bueno que las cosas se hagan como el Espíritu Santo de Dios dispone. Y a veces eso va en contravía de lo que a nosotros nos parece. Pero mi parecer pierde validez cuando el parecer del Señor es el que realmente tenemos que tener presente. Es el parecer y las formas de Dios. Y las formas de cómo Dios hace y quiera hacer. Y eso puede entristecer un poco nuestra vida. El encontrar que en medio de la iglesia hay hermanos que juzgan, que se quejan, que murmuran, que hablan y que dicen cosas de nosotros.
Y lo que seguidamente expone la palabra de Dios es una palabra de ánimo. Ánimo, hermanos. No se preocupen, porque además eso va a seguir pasando. Qué triste que se dé en la iglesia, pero eso va a seguir pasando. No se preocupen, dice Santiago. Dice, más bien tomen el ejemplo de aflicción y de paciencia de los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y qué bueno que pensemos, por ejemplo, cómo le tocó de duro a Jeremías, cómo le tocó de duro a cada uno de esos profetas, de esos hombres de Dios, que hablaron la palabra del Evangelio e hicieron lo que debían hacer, pero la respuesta del pueblo y de la gente fue absolutamente negativa. Y les afligieron profundamente. Y lo que dice Santiago es, mírenlos y aprendan. ¿Recuerdan lo que decíamos la vez pasada? Tengan paciencia. Aprendan de ese ejemplo de aflicción, de paciencia, en el que los profetas fueron fundamentados, no en su carne. Seguro que si hubieran sido fundamentados en su carne, habrían tirado todo lejos y ya habrían seguido diciendo, yo para qué me complico esta vida con esto, para qué me doy mala vida con esto. No, los profetas siguieron adelante, a pesar de la aflicción, a pesar de el desprecio, a pesar de lo difícil de la circunstancia. Los profetas siguieron adelante con lo que tenían que hacer, ¿sí? Porque el ánimo de ellos no se fundamentaba en lo bonito que les fueran a recibir la palabra o lo bonito que les fueran a recibir lo que estaban diciendo, sino que el ánimo de ellos se fundamentaba en el fin del Señor, en que es misericordioso y compasivo. Por eso también nos invita la palabra de Dios a que revisemos la vida de Job y que revisemos cómo, a pesar de que lo perdió todo y la vida no se dio tan fácil, tuvo problemas de todos los tamaños, finalmente el Señor, que es misericordioso y compasivo, le dio a Job mucho más que antes y se manifestó gloriosamente en su vida como ejemplo de paciencia para ti y para mí hoy. Sigue vigente porque el mismo Dios de Job es el mismo Dios tuyo y mío. El mismo Dios de los apóstoles y profetas de antes es tu mismo Dios y el mío. La esperanza que nos arropa a todos es el mismo Dios que tenemos. Tenemos una esperanza gloriosa en que Él cumple sus promesas y debemos confiar entendiendo que estos días son cortos. Que todo esto es pasajero y que pronto viene Jesús. Qué bueno que no nos enredemos en los negocios de la vida, que no nos enredemos en los pareceres de este mundo y que por el contrario perseveremos, como lo hicieron ellos, en la fe y en fundamentar nuestros corazones en todas las promesas y la esperanza gloriosa que Él ha dejado para nuestra vida. Es el Señor misericordioso y compasivo el que tiene cuidado de nosotros y el que juzgará correctamente las intenciones de los corazones. Por eso decía Santiago, hermanos, no se desgasten en eso que no conviene. No se pongan a quejarse, no se pongan a andar como lo harían si no tuvieran a Cristo. Ustedes ya están en otra condición, ustedes ya están en otra esfera. Nosotros, los que tenemos a Cristo Jesús, ya estamos en otra dinámica. Nosotros estamos aprendiendo del Dios compasivo y misericordioso. Y por eso en la enseñanza de Jesús de poner la otra mejilla y de no pagar mal por mal, como decía Santiago también, pues es algo que nos reta todos los días. Es algo que está delante de nosotros procurando el que estemos a la altura del Dios compasivo y misericordioso que nos salvó. Es Dios, a través de su Santo Espíritu en nosotros, el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad y el que va a hacer de nosotros el que entonces no nos estemos quejando y el que va a hacer en nosotros, fundamentados en paciencia, que estemos esperando del compasivo y misericordioso Dios su segunda venida como corresponde. No desaprovechando el tiempo, no enredándonos, no siendo como los otros que no tienen esperanza. No, dice la palabra de Dios que nosotros podemos revisar la vida de todos estos que siguieron adelante a pesar de las vicisitudes para que eso fundamente nuestra vida
y entonces nosotros estemos en la dinámica que hace sonreír al Padre cada vez que nos mira. Qué bueno que en este tiempo nosotros podamos generar en el Señor satisfacción. Que cuando Él nos mire, Él diga, wow, estos siervos míos van como corresponde. Me están escuchando, me entendieron, están aprendiendo, ya no son como los otros. Esta epístola fue escrita para la iglesia. Por eso Santiago a los lectores de esta epístola les dice, hermanos, somos la familia de Dios. Somos la familia de Dios. No importa que estemos unos lejos, otros cerca, todos arropados por la sangre preciosa de Cristo, que nos da libertad, nos da vida eterna y salvación. Entonces nos hace hermanos. Y como hermanos debemos vivir esta vida como conviene, siendo diferentes. Qué bueno que podamos leer esta porción de la Escritura y animar nuestros corazones a abordar los días, el día a día de una manera diferente, a tener de cerca el ejemplo de los profetas, a tener de cerca el ejemplo de Job, a tener de cerca estas circunstancias que se nos plantean, que más allá de las aflicciones le dan la gloria al Señor. Finalmente, Él es el autor y consumador de la fe. A Él sea toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Solo su nombre es digno de ser enaltecido. Somos lo que somos y tenemos lo que tenemos por su misericordia y por su compasión. Él miraba a las ovejas, a la gente, a las multitudes con compasión, porque eran como ovejas que no tienen pastor. Y por compasión fue movido el Señor para hacer todo lo que hizo, para rescatarnos y darnos esperanza. Por eso, hermanos, no se quejen unos contra otros para que no sean condenados. Esta condenación de la que habla es enredados, es otra vez perdidos, refundidos y dando vueltas en el mismo lugar sin provecho, como lo harían sin Cristo en el mundo naturalmente y como lo han hecho de pronto en otros momentos. Tengamos presente que es Dios el que juzga y está ahí pendiente de todas las cosas, al corriente de todas las cosas. Nada le pasa por alto al Señor. Hermanos, tomen como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Y si esa es nuestra condición, somos bienaventurados, porque en el nombre del Señor y por predicarle sufrimos. Por hacer lo que conviene, a veces tenemos aflicción. Sintámonos bienaventurados, bienaventurados, felices, gozosos. Somos diferentes, estamos marcando la diferencia. Tengamos ánimo en esta palabra. Ya han oído la paciencia de Job y han visto el fin que le dio el Señor. El Señor es misericordioso y compasivo. Tengamos presente esta palabra de ánimo para no distraernos. Dios les bendiga a todos y los espero en los próximos 15 minutos en la palabra. Bendiciones.